le permite a una persona de la ciencia vivir experiencias y encuentros cercanos a la muerte. Normalmente la ciencia siempre ha sido, por lo regular hasta hoy, un poco resistente a la aceptación de lo que se vive en el mundo espiritual. Pues hoy tenemos como invitada a una médico canadiense maravillosa. Se trata de la doctora Yvonne Kason. Ella no ha vivido ni una ni dos experiencias cercanas a la muerte o encuentros cercanas a la muerte o experiencias espirituales maravillosas, sino 4, 5, 6, y se volvió algo habitual en su vida. Así que tenerla con nosotros es algo realmente maravilloso, no sin antes agradecerle a mi apreciada amiga Ana Cecilia González por su traducción, por el apoyo y por permitirme invitar a la doctora Yvonne a este canal. Doctora Yvonne, Ana Cecilia, bienvenidas, muchísimas gracias por permitirnos compartir con usted estos momentos y conocer tantas experiencias que usted ha vivido. Bienvenida. Muchas gracias. Well, thank you for being here and thank you for accepting this invitation. Muchas gracias. Queremos conocer algunas de sus experiencias porque yo creo que lo que la lleva a ser una investigadora es haber vivido encuentros cercanos a la muerte. Yes, I've had many spiritually transformative experiences in my life, which led me to actually come up with that term, spiritually transformative experiences, back in 1994. En 1994 ella dice que ha tenido muchas experiencias espiritualmente transformadoras. De hecho, ella acuñó ese término, experiencias espiritualmente transformadoras, porque no nada más son experiencias cercanas a la muerte, sino muchas otras que ella ha experimentado. Okay. I'm a medical doctor. I live in Toronto, Canada. And when I was in medical school, training to be a doctor, I was meditating. And I had a very strong experience when I was meditating that it took me years to figure out what it was. Yo vivo en Toronto, vivo en Canadá, Toronto, y tuve una experiencia increíble que me tomó muchos años entender qué era lo que yo estaba viviendo. O sea, yo vivo allá y no, me costó mucho tiempo tratar de terminar de visualizar qué era lo que estaba viviendo. Yeah. So this era happened, lo que había sucedido. So this happened when I was in medical school. Ella es doctora y esto le pasó estando en medicina, cuando estaba estudiando. Yeah, my final year of medical school. And I was meditating in a group. And all of a sudden, I felt this strong, strong rush of energy go up my body. And at the same time as this rush of energy, I could hear this loud roaring sound, like the roar of a waterfalls. Ella estaba meditando y en esa meditación que estaba haciendo empezó a sentir como hervía por dentro de ella una energía muy fuerte y sentía como un rugido que no terminaba de descifrar, pero esto fue durante una meditación que lo experimentó de una manera muy importante. And as that energy went up, it seemed like I went up out of my body, and where I was seemed to be maybe 20 or 30 feet above my body. Y empezó a sentir como toda esa energía subió a su cabeza, se salió de ella y estaba bastantes metros por encima de su cuerpo. Ella sentía toda esa energía encima de ella. And then I seemed to expand. I wasn't the size of me anymore. I expanded and I was huge. And then I changed into feeling this beautiful, powerful feeling of love. Y en ese momento ella se sintió que se expandía por completo, estaba enorme, toda esa energía se expandió y tuvo una sensación increíble de amor. Es una sensación que ella la llenó. So it lasted until I finished my meditation, and when my meditation finished, then I came back to normal. Dice que eso le duró mientras que estuvo durante su meditación. Una vez que termina su meditación, regresó al estado normal y natural. And I didn't know for many, many years what this was that had happened to me. No supo por muchos años qué era lo que le había pasado. Yet now I know what that was a Kundalini awakening or a spiritual energy awakening, or in different
religious past, they might use a different word. They might call it a Holy Spirit awakening. But I first found it in yoga books, and there they talk about it as a Kundalini awakening. Sí, dice que no sabía qué era en ese entonces, pero que hoy en día ya entiende qué fue lo que pasó, que fue un despertar de Kundalini. Hay quien lo habla como un despertar del Espíritu Santo, pero ella lo enmarca más bien en un despertar Kundalini, que hoy en día ya lo tienen bastante clarificado y estudiado. Yeah. So I was still in medical school and I was busy with my studies. So I thought, okay, we won't think about that. We will look at the studies. So I tried to not think about it for a long time. Sí, dice que ella siguió estudiando la medicina y entonces no terminaba de entender qué era lo que había pasado, pero aún estando como estudiante, decidió dejarlo a un lado y no pensar mucho en esto que le había sucedido. Yeah. But then when I was a resident, when I was already a young doctor and I was doing my residency training, I was sent on a medevac, a medical evacuation in a small airplane, and that airplane crashed, and I had another powerful experience in that plane crash. Ok, ella estaba como estudiante y tuvieron que ir a hacer un estudio, iban en un avión, en un aeroplano, y ese aeroplano choca y ahí es donde tuvo un accidente tremendo y ahí es donde tuvo una de las experiencias más grandes que experimentó. For many years, I didn't know what that experience was. I will tell you in a minute about experience, but I now know it was a near-death experience. Dice que por muchos años no entendió qué le pasó en esa experiencia, que ahorita nos va a contar qué fue lo que experimentó, pero que hoy en día sabe que fue una experiencia cercana a la muerte, lo que ella vivió en ese accidente. Yeah. So what happened to me was, it was a propeller plane with two propellers, a very small airplane called a Piper Aztec, where we were doing the medical rescue. There was the pilot, me, the nurse, and a patient on a stretcher. A very small propeller plane. Era una avioneta con dos, ¿cómo se le llaman? Hélices. Con dos hélices. Estaban ahí ella, otra doctora y el piloto. Y era un avión muy pequeñito. Yeah. And this was in Canada in the winter, and we flew into a big snowstorm, and there was much turbulence, and the engines, first one engine stopped, then the other engine stopped, which meant we had no engines anymore. Entonces iban rumbo llegaron a una tormenta de nieve, que de repente una de las hélices se paró, dejó de funcionar, inmediatamente después otra, cuando estaban entrando a esta tormenta de nieve, y en ese momento se dieron cuenta que no tenían hélices. Yeah. And the plane started going down, and it was shaking. Y el avión empezó a caerse, temblando, y empezó a irse rumbo abajo, hacia abajo. And my first reaction was panic, fear. And I remember in my heart, it just jumped out of my heart. Oh God, help, I'm going to die. Lo primero que pasó en su mente fue miedo, pánico, se aterrorizó y en ese momento gritó, Dios mío, me voy a morir. Exactly. And at that moment, so it was before the plane crashed, is when my near-death experience began. Mm-hmm. Antes de que el avión cayera, ella empezó con su experiencia cercana a la muerte. Todavía no había caído cuando ella ya empezó a experimentarlo. Yeah. So after that, help, I'm going to die. God, help. All of a sudden, this force started descending on me, and it pushed down all of my fear, and I started feeling peace and calm and the presence of the divine. Y en ese momento ella, después de estar en un momento caótico de miedo, empezó a sentir una paz y una tranquilidad y una serenidad tan impresionante que empezó realmente a sentirse rodeada con ese absoluto de lo divino. Empezó a sentir una sensación de paz que nunca había sentido. And then I heard a voice in my mind, and the voice said, "Be still and know
that I am God. Y entonces en su mente, I am with you now and always. entonces en su mente escucha una voz que le dice, quédate tranquila, quédate en paz, yo soy Dios y estaré contigo ahora y siempre. The peace just filled my soul. I was not afraid. We hadn't crashed yet. And I turned and I started comforting the patient and looking after the patient, but I felt complete peace. Ahí tenían a un paciente, olvidé comentar eso, y en ese momento dice, todavía el avión no caía, pero yo ya tenía muchísima paz y empecé a tratar de tranquilizar al paciente y a darle toda esa paz que yo estaba, que ya había percibido, y aún todavía no caía el avión. The pilot of the plane, he was wrestling and steering and trying to guide the crash so that we wouldn't crash into trees. And he pulled the wheels up and he managed to do a belly landing of the little plane on the ice of a semi-frozen lake. El piloto estaba tratando de maniobrar desesperado y entonces hizo una maniobra donde trató de, con la parte de abajo, como el estómago del avión, tratar de caer ahí en el agua y poder finalmente aterrizar en ese espacio. Unfortunately, as soon as the plane stopped sliding on the ice, the weight of the plane broke the ice, it nosedived, and it sunk into very deep water. Había llegado a una plataforma de hielo y dice, entonces empezó a deslizarse en el hielo y justo cuando se detuvo, fue tanta la fuerza que el avión se cae hacia adentro y empieza a hundirse. So I very quickly had to get out of the plane when it was sinking. I tried to pull the patient out of the plane. I could not. She went down with the plane, unfortunately. Then I was in open water in a lake. The closest land was maybe 200 yards away. Él dice que ella trató se dio cuenta que estaba dentro del agua, trató de salir lo más pronto posible y de tratar de sacar a la paciente que venía ahí. No lo pudo lograr. Ella se fue junto con el avión hacia el fondo y en ese momento ella sale y se da cuenta, no sé cuántas sean 200 yardas, pero estaba a kilómetros de distancia. Ella veía algo, pero estaba muy lejos para poder llegar a la orilla. Yeah. And the voice in my head again spoke, swim to shore. La voz en su cabeza le decía, nada a la orilla, nada, ponte a nadar. Yeah. So I'm going to cut the story a little bit short so we'll have time to talk about other things. But what happened was I started swimming to shore. Voy a tratar de cortar la historia para tener tiempo de hablar de otras cosas, pero en ese momento empiezo a nadar hacia la orilla. And I was wearing heavy winter clothes, a winter coat and boots. So when I was swimming in the water, it was pulling me under. It was a very long and a very difficult swim. I went under several times. Dice que muchas veces se hundía porque traía ropa tan pesada de invierno que la ropa la succionaba hacia adentro y en muchos momentos mientras que nadaba, la misma ropa la hundía. Entonces fue una nadada hacia la orilla muy, muy pesada. I had to struggle with all of my energy to come up to the surface again to get my mouth above the water in order to breathe. Tenía que batallar muchísimo para poder salir, para poder respirar, porque la misma ropa era la que la hundía. So part way swimming to shore is where my near-death experience deepened. And suddenly I heard that loud roaring sound again, like the roar of a waterfall. And I found my consciousness pop out of my body. And there I was about 20 or 30 feet above my body, watching as my body was trying to swim to shore. Y dice que en ese momento ella, nadando desesperada, empezó a sentir otra vez esta sensación, este rugido por dentro. En ese momento se desprende ella, su cabeza, o sea, sale hacia arriba y ve a su cuerpo tratando de nadar y de sobrevivir. O sea, ella en ese momento siguió con su experiencia a la muerte y ya se ve nadando
a sí misma, pero ya ella estaba arriba. And it's more complicated than just being out of body, because it was actually that my consciousness was two places at the same time. Most of my consciousness was out of my body, but there was still a little bit of my consciousness that was still in my body. I compare it like the split screen TV. The big image, I was out of body, but the little picture in the corner was still in my body. Y dice que fue una experiencia muy extraña porque ella sabía que prácticamente toda su conciencia estaba fuera del cuerpo, pero quedaba algo de conciencia en el cuerpo que era lo que le ayudaba a seguir nadando. Dice que ella esto lo ve como si fueran dos pantallas, una donde transmites enorme y otra donde estás proyectando, y entonces dice que esa pequeñita era la que le permitía seguir nadando, pero toda su conciencia se había expandido y estaba fuera del cuerpo. Yeah, because my body was still alive and still trying to swim to shore. Sí, porque todavía intentaba seguir nadando y ella seguía con el esfuerzo de llegar a la orilla. Yeah, through the grace of God, I was able to make it to shore, and I climbed onto the shore of the closest island. Dice, con la gracia de Dios pude llegar a la orilla y pude trepar hacia la isla más cercana que encontré. And my consciousness went higher. My consciousness rose higher, and I went into a realm that was filled with light and filled with love. Su conciencia siguió expandiéndose y empezó a sentir su conciencia rodeada de muchísima luz, una luz increíble y muchísimo amor. Se empezó a sentir toda esta conciencia como se expandía cada vez más. Yeah. And somehow I knew, without anybody telling me, I just knew in my soul that what I was feeling, that powerful love, was the love of the higher power, or what I had been taught to call God. Sí, dice que yo sabía sin lugar a dudas, sin duda alguna, de que todo eso que estaba viviendo era el poder de lo que a mí de alguna manera me habían enseñado, que se llamaba Dios. Yo sabía que estaba en esa presencia de lo absoluto. Yeah. And God was not anything like what I was taught God to be. It was not an old man with a long white beard sitting on a throne judging me. That was not what I was experiencing. Dice que ese Dios no era lo que a ella le habían enseñado, que era un hombre con barba grande y un hombre que juzgaba y que te decía, dice, nada que ver con el Dios que me habían enseñado. No, what I was experiencing God to be was that God was like a force field that is interpenetrating everything and is infinitely loving and infinitely intelligent. Yo lo que estaba percibiendo era una fuerza poderosísima que me invadía por completo, lleno de amor, con toda la sabiduría y la inteligencia que no me hubiera imaginado. Era algo bien diferente, toda esa plenitud que estaba sintiendo. For one instant, I saw a face of light. Then it sort of disappeared into the periphery of the white. It was like clouds surrounding and disappeared into the clouds. Por un momento vio como una esfera de luz y como una cara de luz, y de repente se empezó a desaparecer ahí entre todo lo que ella estaba viendo. Por un instante lo llegó a ver. And when I was in that light and I was feeling this love, I absolutely knew that what I think of as me would live on if my body died down below. Y dice que lo que en ese momento, esa luz y toda esa plenitud que estaba sintiendo, me daba la certeza de que yo seguiría con vida aún si mi cuerpo moría. O sea, yo me sentía convencida de que iba a vivir. And I also somehow knew many things. I just knew that this loving higher power, what I call God, loves everybody unconditionally. Doesn't matter what religion, what culture, whether we believe or don't believe, we are all loved. Y en ese momento entendí que el amor y la manera en la que yo sabía cosas que no entendía cómo las sabía, pero que sin importar tu religión, tus creencias, todos cabíamos perfectamente en ese amor que yo estaba experimentando, en esa luz que me llenaba. Yo sabía, tenía en ese momento la sabiduría de entender toda esta verdad.
Yes, sí. Quiero hacer una pregunta que me causa mucha curiosidad, doctora Yvonne. Y es que hay dos experiencias en las cuales no se han perdido signos vitales, pero se han vivido momentos maravillosos. El primero es meditación. Hold on. Espérame tantito ahí. There's two experiences. He wants to ask a question. He says there's two different moments. One that you have not lost, you're still alive and you're living something. Yes, and you're experiencing something. Sí, perdóname, sí. Cristian. La primera, cuando está en meditación, en estado de meditación y vive una experiencia maravillosa. Y la segunda, cuando la avioneta cae y empieza a vivir todo lo que nos acaba de contar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos experiencias o es exactamente lo mismo? Okay, he's asking that your first experience when you were meditating, it's a very similar experience from where your body is almost dead and you're having another experience. He says these are two different tremendous experiences. What is the difference between them, or is it exactly the same? Very good question. Muy buena pregunta, Cristian. I think it's important to see that although these were very different experiences, and I didn't finish the other one, I stayed out of body in the light till I was resuscitated. Then my consciousness, whoosh, it was sucked back into my body like a genie being sucked into a bottle. So that was one way that it was very different from the first experience. Me dice que qué bueno que preguntas eso, que es muy buena pregunta, porque aquí lo que le faltó contarnos es que después de haber estado prácticamente congelada, en ese momento ella la empiezan a dar respiración cardiovascular y todo eso, y regresa al cuerpo y en ese momento ya regresó y sintió todo el dolor y todo, y a diferencia grande de la primera que no sintió ese regresar tan brusco como fue en el accidente. But other things are very, very similar, which is why I wondered over the years as a researcher and as a medical doctor, is there some relationship between Kundalini awakenings and near-death experiences? Because there are some similarities. Justamente en eso, Cristian, es donde se ha basado toda su investigación, porque dice, si son experiencias tan similares, ¿qué es lo que las asemeja y los que la diferencia? Claro. Y una decía ella, una es un despertar de Kundalini que es perfectamente consciente y el otro es una experiencia cercana a la muerte donde tu cuerpo está por morir. Y dice, pero hay una gran similitud en la experiencia espiritual que se vive. Mm-hmm. And I want to share too, Christian, how I had after effects from both of them that sometimes was similar, but sometimes was different. Dice que algo que te quiere compartir es que tuvo efectos secundarios en las dos, que algunas se asemejan, o sea, ella lo que estudia es precisamente dónde se asemejan esas experiencias, pero otras son muy distintas. And, I was able to forgive in that state of love. I had been fighting with my father for many years, but when I came back, that seemed nonsense. And I phoned up Dad and I said, Dad, I love you. Let's be friends. And, we made friends again and we were close friends till he died. He hadn't changed. It was me that had changed. All that mattered was the love. All the things that bothered me before, they seemed silly. Dice que algo maravilloso fue que cuando regresó pudo perdonar a su papá. Ella tenía una relación muy complicada con su papá y en ese momento le llama y le dice, papá, ¿sabes qué? Te quiero y quiero estar contigo, y recuperaron esa relación y la recuperaron hasta el final de sus días y se dio cuenta que todas esas cosas eran tonterías y que lo que realmente y lo único que importaba era el amor. Yeah. And I totally lost my fear of death. I mean, to me, it was a joke. We don't die. Perdió su miedo a la muerte por completo y dice que es una broma eso de que se mueren. Dice, realmente no nos morimos. No hay muerte. Yeah. And the other thing it did to me, the near-death experience, is it really awakened a spiritual hunger in me. I had like I could almost taste it, like a hunger. I wanted to learn more about spiritual experiences. I started reading my Bible every day, not because someone told me to. I wanted to read what they talked about these types of experiences.
Empecé a sentir un hambre tremenda por este mundo espiritual. Era una sed, un hambre enorme, y empecé a leer la Biblia. Dice, no porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque quería encontrar ahí las respuestas. Tenía una sed y un hambre espiritual enorme después de esto. Luego de las experiencias vividas, viene ese deseo de investigar, de poder buscar información para compartirla con el mundo. ¿Qué ha descubierto a lo largo de todos estos años? Yes, after going through those experiences, then it comes the investigation part. So you want to figure out what exactly is that happened. So what have you discovered after some of these awakenings you've had and experiences? What can you tell us that you have learned about all of this after your investigations? All right. Thank you for the question. Gracias por la pregunta, Cristian. And in my research, I found that there were many organizations in the world that were only looking at one. They were only looking at mystical experiences, or they were only looking at near-death experiences, or they were only looking at out-of-body experiences. And in my viewpoint, they were all connected. We had to look at all of them together. Sí, dice que se dio cuenta que había muchísimas organizaciones dentro de toda esta investigación que ella hizo sobre lo que estaba pasando, y había muchas organizaciones que se centraban exclusivamente en la parte mística, o exclusivamente en las experiencias cercanas a la muerte, o exclusivamente en las experiencias fuera del cuerpo. Y ella llegó a la conclusión de que todas estas tienen que estar relacionadas. One more thing. Una cosa más. Is that what I saw in my early years, and it's still true to today, is that unfortunately, people who've had spiritually transformative experiences are often misdiagnosed and mistreated, treated badly, that they will be told they are crazy, that they're hallucinating, or by their churches, they're even told it's work of the devil. Inclusive dice que ella lo que ha averiguado de todo esto, y parte de su investigación es esta, que muchísimas de las personas que han tenido estas experiencias son diagnosticadas mal. Hay a quienes los llaman locos, a quienes los llaman ya enfermos mentales, o que están alucinando, o que están simplemente, ya están fuera del orden. Entonces es un diagnóstico tan equivocado en vez de entender que tuvieron experiencia. Sí, Cristian. Pues Dios es perfecto y maravilloso, porque permite que las personas de la ciencia vivan esta experiencia. ¿Cómo ha sido la respuesta de sus colegas médicos cuando ella empieza a compartir todo lo aprendido? ¿De qué manera lo reciben? ¿Cómo lo interpretan? Buena pregunta. That's a very good question. He says God is so big and so great that he has made you you as a doctor, gone through all of these things. So for him, the special thing is that you as a doctor experienced it. So how has your team, colleagues, and members of also the medical area, how have they received when you started talking about all of these awakenings and all of these things that you're talking? Yeah. So at first, all my medical friends, all the medical colleagues, they all told me it was a hallucination. Al principio todos sus amigos doctores, todos le dijeron que era una alucinación, estaba alucinando. And I knew in my heart that it was not a hallucination. So what I did is for many years, I was in the closet. I was in secret about my interest in spiritual experiences. Entonces dice que ella sabía que no era una alucinación, y por mucho tiempo, como dicen, se mantuvo dentro del closet, encerrada con su experiencia, averiguando, pero sin hacerlo público, porque realmente ella sabía que no, pero era en ese momento como doctora mejor mantenerlo en silencio. Yeah. And that changed in 1990. I had a very strong STE, a mystical experience that I call my calling mystical experience. And then after that, I knew it was time to come out of the closet and go public. Dice que en 1990 cambió esto
porque tuvo una experiencia tan fuerte que fue para ella una experiencia de un despertar, un llamado espiritual, en donde sabía que en ese momento tenía que salir del closet y hablar de lo que le estaba sucediendo, de todas las cosas que estaban sucediendo. I knew I was being called to advocate for experiencers because the medical profession and the public and their family were all doing harm by labeling people as crazy. Entonces, en ese momento, la doctora Kason decide que tiene que hablar por todas estas personas que han estado pasando por estas experiencias, porque sus compañeros, sus médicos, colegas, estaban dañando a todas estas personas, diagnosticándolos mal, dándoles diagnósticos y medicamentos y cosas que no eran necesarias. Y ella dijo, tengo que salir del closet y hablar de esto y ver por respaldar a todas estas personas que están siendo mal diagnosticadas por mis propios colegas. Yeah. En ese momento decide hablar. Yeah. And Christian asked, how did the other doctors react? Well, I taught at the University of Toronto, so I went to my department chairman and I told him, if you want, I will leave the university, but I want to start working with people who've had spiritual experiences. I want to specialize in that. Y dice que en ese momento en Toronto ella, pues le preguntaste que qué habían dicho los demás médicos. Dice que en ese momento el director de medicina, ella fue a hablar con él y le dijo, yo me puedo ir del hospital si quieres, me puedo retirar, pero yo estoy ya en una postura en que necesito hablar de las experiencias espirituales que les están pasando a los pacientes. O sea, yo necesito hacerlo. And my chairman said to me, you had that plane crash when you were a doctor with our university, and now you want to do research into these sorts of things. Okay, so long as you do research, it's okay. Sí, dice que el doctor le dijo, ok, entonces tuviste esta experiencia en el avión mientras que estabas estudiando y luego ahorita quieres hablar de todo esto mientras que estás trabajando como doctora. Ok, está bien, mientras que lo hagas con investigación. O sea, te vas a dedicar a la investigación de este tema. Entonces aceptó que quedara. So I opened, with his blessing, I opened the Spiritual Emergence Research and Referral Clinic in Toronto. Entonces, con el permiso de este doctor, abrió el área de investigación sobre todos estos temas espirituales ahí en el Hospital de Toronto. Right. And I sent out an announcement to all of the doctors of Ontario that this was my new specialty. And if they had patients, they could refer me who had anything, who had mystical experience, past life recall, Kundalini awakening, near-death experiences, anything, they could refer to me. And I became so busy that I always had a waiting list. Dice que en ese momento ella envió un anuncio a todo el hospital para decirle a todos los colegas que ese era el área a la que ella se iba a dedicar ahora. Así que si tenían algunos pacientes que hubieran dicho que habían tenido una experiencia de Kundalini, una experiencia mística cercana a la muerte, cualquier tipo de experiencia, que lo mandaran con ella porque ella los iba a tratar, a manejar. Y dice que fue tanta la gente que llegó a empezar a verla, que siempre tenía una lista de espera enorme y se llenó de trabajo impresionante en el hospital. So by now I have counseled more than 1,000 people who've had all types of spiritually transformative experiences. Dice que hasta ahora ella ha aconsejado, ha apoyado a más de miles de personas que han tenido experiencias espiritualmente transformadoras. Yeah, I was the first Canadian doctor to specialize in this area. Fui la primera doctora canadiense que se especializó en esta área de espiritualidad. But yes, some of the conservative doctors, they were, raising an eyebrow, and I had to answer, how does this fit into medicine, and is this really part of medicine? But I was able to answer satisfactorily, so I was able to do it. Dice que claro que siempre había unos doctores que levantaban las cejas así como que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la medicina? ¿Dónde está la relación de medicina? Pero siempre que le preguntaban daba respuestas tan certeras que se le consideró y siempre se quedó en esa área.
Ibas a preguntar algo, Kristen. Sí, para la medicina, la muerte es el fin de la vida. Para la doctora Yvonne, ¿qué significa la muerte? For medicine, dying is the end of life. That's it. But for Dr. Kason, what would you call the term death? I would call death as when the physical body dies, then who we really are, which is a spirit inside of our physical body, leaves the physical body, just like you leave old clothes when you don't want to wear them anymore. But your spirit is still alive. Your spirit lives on. And I know this for a fact. Dice que la muerte para ella es exclusivamente en el físico, porque una vez que el cuerpo muere, en ese momento tu espíritu se eleva, estás en otro nivel de conciencia y dice, eso lo sé como un hecho, que simple y sencillamente te desprendes de ese cuerpo y sigues más vivo que nunca. Yeah. And now I think Heavenly Father wanted to remind me regularly what my specialty was supposed to be as a doctor. So every 10 or 12 years, I would have another near-death experience. Now I've had a total of 5 near-death experiences in my life. Dice que Dios del cielo siempre le hace recordar cuál es su misión en esta tierra y a qué ha venido. Entonces dice que por lo menos cada 10 años o cada X tiempo tiene otra experiencia cercana a la muerte de diferentes maneras, que le recuerda que no debe alejarse de este camino que ella eligió, de hablar sobre esas experiencias, de hacer conciencia en la humanidad de que estas cosas son reales y existen. Entonces dice que Dios del cielo le permite vivir cosas para que nunca se le olvide cuál es su propósito en esta vida. Yeah. So 5 near-death ya tienes experiences. 5 experiencias cercanas a la muerte. Yeah, 5. Ya tenemos 5. Yeah. Yes, Cristian. Sí, Cristian. ¿Cómo cambiaría la relación médico-paciente si muchos médicos más vivieran la misma experiencia? Porque yo celebro que haya personas como la doctora Yvonne que vive esto porque le cambia un panorama de la vida y cambia la relación con el paciente. Si esto le sucediera a muchos médicos en el mundo, ¿cómo sería esa relación ahora en el tratamiento con pacientes? Okay, he's asking that if many doctors would have lived what you went through as a doctor, these near-death experiences and all these spiritual transformative experiences, how would you think the relation between patients would change if many doctors had gone through what you have gone through? What would be the difference of you as a doctor treating other patients now? Many other doctors would have gone through this too. Well, I think it's gradually moving in that direction. Say that first, please. Dice que siente que esto se ha ido moviendo gradualmente ya. Yeah. That I think that more and more doctors are realizing and will realize that we are truly spiritual beings and that we need to look after the body. Yes, that's true. We need to look after the mind and emotions. Yes, that's true. But we also need to look after the spiritual needs of every patient, of every person. Dice que cada vez más toda el área médica se da cuenta que realmente somos seres espirituales y que sí es importante cuidar del cuerpo, que sí es importante cuidar de la mente, de nuestras emociones, pero también es muy importante cuidar este área y este mundo espiritual que todos los seres humanos poseemos. I'll give an example. After my last near-death experience was in 2003 when I had a serious traumatic brain injury where I had been dead for a period of time. I was given the choice whether to come back, but when I came back, I had a serious traumatic brain injury. Dice que en 2003 ella tuvo una experiencia donde se le dio la opción de regresar o de quedarse, pero que una vez que decidió regresar, llegó con un daño cerebral muy, muy severo.
Esto fue en el 2003, o sea, estuvo con un daño en el cerebro sumamente importante. And I had a big spiritual near-death experience when I was dead. Y dice que estuvo muerta por un tiempo, esto está comprobado, y que tuvo una experiencia espiritual, una experiencia cercana a la muerte muy importante mientras que estuvo muerta. Se diagnosticó muerta, esto es un hecho. When I went for rehabilitation for my brain injury, they were looking at, my physical body. They were looking at, my writing, my speaking, my psychological, but nobody was talking to me about the spiritual. Dice que ella tenía tal daño cerebral ya una vez que regresa con este daño, y la gente se preocupaba por su cuerpo y por las manos y sus movimientos y por su cabeza, pero absolutamente nadie, todo el mundo estaba preocupado por el área neuronal y todo eso, pero nadie se preocupaba por su área espiritual. Yeah, so I had to ask for it. I said, don't you have somebody I can speak to about the spiritual part of my experience? Dice que en ese momento ella tuvo que pedirle, bueno, ¿no tienes a alguien con quien yo pueda hablar acerca de mi experiencia espiritual que acabo de vivir? No nada más me dañé el cerebro y mi cuerpo y todo, también viví una experiencia. ¿Hay alguien que hablar conmigo de esto? So I had to ask for it, push for it. They said, oh, well, okay, we do have a chaplain, but I think this should be offered to people. Would you like to speak to somebody about the spiritual aspect of any illness? Sí, dice que, bueno, le dijeron, aquí está el capellán y a lo mejor puede venir a hablar contigo, pero dice la doctora Yvonne que esto es algo que los hospitales deben ofrecer a todos los pacientes, que tengan la apertura de hablar sobre su mundo espiritual, sobre su experiencia espiritual, sobre lo que están pasando en ese momento espiritualmente, estando enfermos. Yeah. And I think, too, every doctor being open to hearing spiritual experiences, you'd be surprised how many people have something that they want to share. I started as a family doctor, so I had many, regular family doctor patients. But when they learned that, oh, you also have this clinic on spiritual experiences, my family doctor patients would say, can I tell you an experience that happened to me? Dice que te impresionarías la cantidad de doctores que han conocido casos y ellos mismos han tenido experiencias, pero no es sino hasta que se habla de esto, en donde Yvonne comenta de que ese es un área médica que ella está cuidando también. Hay doctores que se acercan con ella a decirles, entonces tú estás viendo también esta área, dice, te puedo contar lo que yo viví. Entonces la gente necesita hablarlo y van y se lo platican a ella. And many people had these experiences 10, 15, or 20 years ago, but they had nobody they could speak to about it. Dice, es gente que ha tenido hace 15, 20 años estas experiencias, pero no tenían a nadie con quien compartirlo. Yeah. Ella ha tratado a muchos médicos también. No se atrevían a compartirlo. They didn't dare to share it. They were afraid. Exactly, right? They were afraid. But if more doctors were open to this, then I think they would be able to give better care to their patients because they wouldn't be afraid to talk about these really important experiences. Sí, dice que en la medida que los doctores se abran a este mundo espiritual, van a poder tener mucho mejor cuidado de sus pacientes, porque van a tener la apertura de que el paciente les hable sobre lo que les sucede espiritualmente. Pues mi querida amiga Ana Cecilia, mi doctora Yvonne, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia. Yo celebro con el corazón todo lo que se vive, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer experiencias como la suya, indudablemente la forma de ver la vida cambia de una forma maravillosa. Empezamos a entender que no hay de qué afanarnos, que no hay de qué preocuparnos, que hay que aprender a vivir distinto, porque la vida continúa. Mil gracias, Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.